Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí y venir a compartir la vida como una ceremonia. Antes de comenzar, vamos simplemente a cerrar los ojos, a dar gracias y a honrar la vida que tenemos. ¿Sí? Porque honrar la vida que tenemos es decir que nuestra vida es una ceremonia. Gracias por estar vivos, gracias por nuestro cuerpo físico. Gracias por nuestras ideas, nuestra mente, nuestra creatividad. Gracias por cada emoción, por cada sensación que atravesamos. Gracias, gracias, gracias. Y de esta manera quise comenzar porque la gratitud es, sin duda, una de las emociones más elevadas, si no la más elevada. Y es así como comienza la vida a convertirse en una ceremonia, dando gracias. Es una ceremonia. Cuando hablamos de ceremonia, generalmente pensamos en momentos especiales, como el matrimonio o el bautismo o un cumpleaños de 15 años, de 16 años en el país, un ritual, eh, un encuentro para hacer algo de manera especial, una celebración de cumpleaños, por ejemplo, y soplar las velitas, ¿no? En un cumpleaños, en la torta, son como ceremonias. Y pensamos en las ceremonias como esos espacios, esos momentos como importantes que tenemos que destacar, que tenemos que celebrar de una manera especial o eh, también puede ser un funeral, ¿no? La despedida de alguien querido. Celebrar o honrar de una manera particular esos momentos de la vida que son de alguna manera iniciáticos, ¿sí? Y se queda por ahí. El concepto de ceremonia en nuestra vida cotidiana se queda por ahí, ¿sí? Después pensamos en ceremonias como grandes rituales religiosos y grandes momentos. Hoy día está como muy de moda también en la espiritualidad esto de hacer ceremonias alrededor del fuego, en las playas, en los bosques, ¿no? Y todo eso está bien. Esos son más que ceremonias, esos son rituales, ritos puntuales dentro de una gran ceremonia. Ahora, la gran ceremonia es la misma vida. La vida del ser humano es una ceremonia. Y en este sentido, la palabra ceremonia viene de allá de Grecia, de Roma, mejor dicho, de una ciudad que se llamaba Ceres. Pero indica esto, ¿no? El lugar donde se hacen estos, estos ritos. Pero yo quiero traer algún concepto especial el día de hoy, porque hemos perdido en nuestro eh, caminar por esta tierra, hemos ido perdiendo esta noción de la vida misma como ceremonia. Algo que los antiguos tenían muy claro, sobre todo si pensamos aquí en los pueblos originarios de América, era que toda la vida era una ceremonia. El levantarse en la mañana, el tomar conciencia del entorno, el tomar conciencia del propio cuerpo y de la propia vida, el caminar lento, el rumiar cada momento, el disfrutar, el sentir con todo el ser lo que fuera que se sintiera, el dolor, la alegría, la tristeza, la compasión, el abrazo, la risa, lo que fuera, sea que fuera que se estaba experimentando en la vida,
era eh, objeto de atención, objeto de reflexión, objeto de observación. Y eso, en realidad, es lo que hacía de la vida una ceremonia. La capacidad de observar en cada momento lo que está sucediendo dentro de mí y lo que está sucediendo fuera de mí, y cómo eso me afecta y cómo eso lo devuelvo hacia afuera a través de una emoción, una reacción, un hacer o un crear algo, ¿sí? La ceremonia tiene que ver con la atención y el foco que estoy poniendo en el momento. Cuando vamos a una celebración, por ejemplo, una boda, nuestro foco y nuestro acento está en los novios, en ese ingreso, en el arreglo, en lo que está sucediendo ahí, en los votos, ¿no? En el intercambio de promesas. eh, y después está en la alegría de compartir. El foco está ahí. Eh, Eso lo convierte en una ceremonia. De hecho, hoy día muchas personas van a este tipo de eventos y no lo celebran. No lo celebran como una ceremonia, porque están en otro lado, están hablando de otras cosas, están en otro, su mente y su corazón está en otra parte mientras su cuerpo está allí. La ceremonia implica eh, foco y atención en lo que está ocurriendo. Hoy día, cuando nos reunimos en un círculo de mujeres, por ejemplo, a hacer un rito de útero o a compartir la palabra acerca de un tema en particular, hacemos de ese encuentro una ceremonia donde estamos atentas a la escucha de lo que la otra dice, donde expresamos lo que sentimos y lo que queremos compartir de una manera atenta también y de una manera desde dentro de nosotras. Eso es una ceremonia. Si logramos hacer eso en el cotidiano, si podemos relacionarnos con nosotros mismos y con los demás desde ese lugar atento, desde ese lugar enfocado, desde ese lugar eh, concentrados en el momento, en el aquí y ahora, eso es una ceremonia. Y nuestra vida está destinada a ser una ceremonia. Cuando hablamos de meditación, sobre todo en la moda del mindfulness, ¿no? Del estar presente, el aquí y ahora. Es como que está de moda hablar del presente y del aquí y el ahora. Y muchas veces eso se entiende o se reduce al momento en que voy a dedicarme a meditar, por ejemplo. Y en realidad, eh, la meditación es nuestro estado natural. Llegamos al mundo meditando y debiéramos continuar durante toda nuestra vida meditando, porque meditar es un estado, no es eh, no es algo que hago, no es un momento. La meditación no es un momento, no es una visualización, no es una manera de reflexionar, no es una posición que tomo y una luz que veo, que imagino, que veo bajar, que visualizo, no es simplemente estar en un estado determinado, en un momento determinado de mi día dedicado a la introspección. No es solo eso. Esos son herramientas, esos son cosas que yo utilizo, momentos que me dedico a profundizar en algo, pero eh, la meditación es un estado de la mente. Y es un estado de la mente que vive en presencia. Y ese vivir en presencia de la mente, es lo que convierte la vida en una ceremonia. Hay muchas maneras muchas técnicas, muchos recursos para la meditación. Eh,
Se nos ha inculcado que la meditación tiene que ver con una postura y un momento eh, específico. Y sin embargo, es algo que eh, debiera atravesar toda nuestra vida. Es lo que realmente convierte nuestra vida en una ceremonia, ese estado de presencia continua. Y el estado de presencia continua hoy, en nuestro día loco, en nuestro mundo donde hemos aprendido desde muy chiquitos a que lo que pasa afuera es lo importante, a que lo que hay que hacer es lo importante, a que lo que necesitamos atender afuera es lo importante. Nos hemos olvidado de esto, nos hemos desconectado de la presencia. La palabra presencia es una palabra muy grande que también se está poniendo de moda. A mí me asusta un poco cuando algo se empieza a poner de moda eh, por el hecho de que al comenzar eso comienza a desvirtuarse el verdadero sentido de las palabras. Soy media nerd de las palabras, los que me conocen lo saben. Y cuando una palabra empieza como a ponerse de moda, empezamos todos a entender cosas distintas acerca de la misma palabra. Y eso confunde nuestra manera de comunicarnos, ¿sí? Porque a veces usando las mismas palabras no estamos hablando de lo mismo. Y eso lo vemos muy claro con palabras muy grandes como verdad, como amor, eh, como meditación. Eh, Son palabras que a veces no todos estamos hablando de lo mismo cuando las usamos. Por eso me gusta a mí traer la etimología, volver al origen de las palabras muchas veces. Y la palabra presencia, de la que estaba hablando recién, tiene que ver con este estar, el ser completo. Eh, Desde chiquitos en la escuela, el presente implica mi cuerpo físico está acá, ¿no? Cuando mi cuerpo está acá, yo estoy presente en este lugar, yo estoy presente en este Zoom, en este momento, porque mi cuerpo está acá, delante de la pantalla, y estoy en este lugar. Y eso no es presencia, eso es simplemente el estado es la ubicación, la locación de mi cuerpo. Y la locación de mi cuerpo no siempre es presencia. Eh, Porque para que haya presencia tienen que estar todo mi ser en el lugar. Tiene que estar en ese lugar mi cuerpo físico, mi cuerpo mental, mis pensamientos y mis emociones. Todo tiene que estar acá para que yo esté presente. Entonces, si la meditación es un acto de presencia, si es la invitación que me hace meditar, es a la presencia. Si la presencia implica esta unión de cuerpo, mente y emociones, y la ceremonia es este momento en el que yo estoy enfocado en un lugar, en un espacio, en una situación, atendiendo a lo que está pasando ahí con mi ser completo, entonces mi vida se convierte en una ceremonia. Cuando el estado meditativo es algo que alcancé en mi vida. ¿Cómo alcanzar el estado meditativo? ¿Cómo hago para convertir mi vida en una ceremonia? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo hago para vivir en estado de presencia y no tener que eh, tener ese momento para meditar porque mi vida es una meditación? Tener ese momento para especial para un ritual porque mi vida se convierte en un ritual, habitándome. Y habitándome significa estar en mí 24/7. ¿Cómo hago para estar en mí 24/7? Volviendo continuamente la mente, trayéndola continuamente a donde está mi cuerpo. En este despertar de conciencia que pulula por todos lados,
muchas veces el cuerpo es como, o exaltado en demasía, poniendo todas las sensaciones y las emociones y las reacciones y eh, el movimiento corporal en primer lugar, como poniendo el foco ahí, que eso es una herramienta poderosa, o poniéndonos en este lugar de la meditación como lugar de estar presente. Y hacemos como esta escisión entre lo que es meditar, por ejemplo, que asociamos a la quietud o al momento de estar recogido dentro en silencio. Y por otro lado, tenemos al cuerpo eh, en un estado de presencia físico y en realidad tenemos que juntar las cosas. Para estar en un estado de presencia completo, tengo que juntar esto de la mente y el cuerpo. Y juntar esto de la mente y el cuerpo es la tarea para que mi vida se convierta en una ceremonia. ¿Cómo hago para juntar la mente y el cuerpo? Trayendo la mente primero continuamente al donde estoy físicamente instalado. Hoy, ahora, en este momento, estoy sentada en esta silla, frente a esta cámara, grabando este video sobre la vida como ceremonia, y mi mente está acá, y mi cuerpo está acá, y mis emociones están acá. Estoy honrando la ceremonia de estar acá, delante de esta computadora, hablando, con quienes vayan a escuchar este video. Esto convierte este momento en una ceremonia. Y hay distintos tipos de ceremonias, ¿no? Las ceremonias paganas, entre comillas, las ceremonias eh, religiosas y las ceremonias sagradas. Tenemos la manía de etiquetar. Nosotros tenemos la manía de etiquetar para poder entender, ¿no? Cuando hablamos de paganismo en general nos referimos a cosas que no tienen que ver con lo cristiano. Hay como una eh, definición del paganismo como pagano es lo que no es cristiano, ¿no? Porque así lo aprendimos. Y en realidad eh, no hay, no hay una diferencia esencial entre una cosa y la otra. Porque si nos ponemos a estudiar un poco y a rascar, el cristianismo lo que hizo fue apropiarse de muchas cosas que ya existían en la religión pagana, que es la religión natural del ser humano, del que está en la tierra, y la transformó y la bautizó, ¿no? Rebautizó desde un lugar nuevo esto. Y son el mismo perro con distinto collar, diría mi abuela, pero siempre se trata de lo mismo, hablando de la liturgia, ¿no? De la ceremonia, no de los demás conceptos filosóficos y teológicos y lo otro, sino hablando de lo ritualístico y de lo litúrgico, son el mismo perro con distinto collar, son las mismas ceremonias, los mismos ritos, los mismos símbolos camuflados, utilizados de distinta manera y son exactamente igual. Lo que hacemos en una misa es lo mismo que hacían los sacerdotes en Egipto y lo que hacían eh, los griegos y los celtas en el medio del bosque. Es lo mismo. Y los chamanes en Siberia y en América. Porque los seres humanos somos los mismos. Y nuestro mundo interior sigue siendo igual. Nuestras preguntas siguen siendo las mismas, nuestras búsquedas siguen siendo las mismas, nuestra eh, necesidad de entender para qué estamos acá, quiénes somos, es la misma, es exactamente la misma. Entonces, eh, volver a convertir nuestra vida en una ceremonia empieza por reconocer esto, ¿no? De salir del juicio en primer lugar para poder estar en presencia, porque para poder estar en presencia necesito entender
que lo que pasa afuera, que lo que sienten, piensan y hacen los demás, eh, no es tan distinto de lo que pienso, hago y digo yo. Y en la práctica no lo es, porque de vuelta, como el cristianismo hizo esto de bautizar todo lo anterior y convertirlo y transformarlo, cada ser humano hace lo mismo con las experiencias. Lo transforma, lo camufla y lo hace propio. Pero vivimos las mismas cosas y sentimos las mismas cosas en distintos momentos y de distintas maneras. Pero somos esencialmente lo mismo, todos. Y para convertir la vida en una ceremonia, para hacer que mi vida sea una ceremonia, ese acto de presencia continua donde la mente, el cuerpo y las emociones sean uno en mí, necesito, en primer lugar, honrar al otro, honrar la vida por sí misma, la vida como este lugar sagrado que decidí habitar cuando decidí encarnar en este cuerpo físico al momento de la gestación, porque lo decidí al momento de la gestación, encarnar en la panza de mamá. Y desde ese momento se me invita a olvidar quién soy antes de ese momento y se me invita a convertir en este cuerpo, en estas emociones que antes no tenía y en esta manera de pensar y de entender que antes no tenía, en una ceremonia sagrada que honre quién soy antes de llegar aquí y quién seré después de irme de aquí. Y de eso hablamos cuando hablamos de ciclos. La vida y la muerte son parte de lo mismo, parte del ciclo de la vida. La vida, muerte, vida, dice Clarisa Nicolás, por allí. Pero ese ciclo de la vida, muerte, vida es una ceremonia. Y es una ceremonia que tenemos que convertir en sagrada. ¿Qué significa la palabra sagrado? Viendo las palabras, algo sagrado es algo separado para la divinidad, separado para lo divino. Y si lo divino es mi esencia, si lo divino es lo que esencialmente soy, parte de Dios, parte de la divinidad, y salgamos de la palabra Dios como nos la enseñaron, ¿no? Porque ese Dios como nos lo enseñaron, también tenemos que darnos cuenta que no hay Dios. Eh, Ese Dios como nos lo enseñaron dentro de la Iglesia Católica es lo mismo que los dioses del Olimpo, un arquetipo que tiene muchas características del ser humano, ¿no? El Dios católico, el Dios cristiano, el Dios judío, es ese Dios que es amoroso y compasivo por un lado y vengativo y cruel por el otro, y tiene emociones como tenemos nosotros y como tenía todo el Olimpo, ¿no? Entonces, son arquetipos para entendernos a nosotros mismos. Y los creamos nosotros, de hecho. Esos dioses son nuestra creación. Y acá estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de la divinidad como eh, la esencia de todo lo que existe. Como el ser esencial de lo que somos, más allá de esta existencia, ¿sí? Entonces, convertir la vida en una ceremonia, hacer de mi vida cotidiana una ceremonia, implica este acto de presencia consciente de la divinidad que soy, de esa conciencia, de esa esencia que es anterior a mi gestación y que permanece después que yo me muero. Esa es la
presencia y la ceremonia a la que me estoy refiriendo cuando estoy hablando de la vida como ceremonia. ¿Cierto? Y a eso es a lo que los estoy invitando cuando digo convertir la vida en una ceremonia. A unir nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones en el momento presente de manera habitual. Es un trabajo que hay que hacer, no es algo sencillo porque estamos acostumbrados a estar divididos. Yo siento muy potente que fue necesario por ahí dividir cosas en algún momento o etiquetar para poder entender con nuestra mente lógica. Pero ya entendimos, ya sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, ya sabemos en estos últimos tiempos con todo el tema de la psicología, cómo funcionan nuestras emociones, qué son nuestras emociones. Ya sabemos mucho acerca de nuestro cerebro, de cómo funcionan nuestras neuronas, nuestra manera de entender los químicos que el cuerpo produce ante una emoción y ante una sensación. Y ahora es momento como de volver a unir las partes, juntar los pedazos de ese rompecabezas que cortamos y que creamos para poder entendernos y darnos cuenta que todo eso es una sola cosa y no funciona por partes separadas, ¿no? Mi cabeza no está pensando mientras es cindida de mi cuerpo, ¿sí? Está dentro de de todo este cerebro y dentro de un montón de cosas que se están produciendo en mi cuerpo al mismo tiempo, a partir de esos pensamientos y de esos entendimientos que estoy teniendo. Esos pensamientos y ese entendimiento está cambiando mi cuerpo físico y está produciendo en mí emociones de alegría, de desconcierto, de asombro, de curiosidad. Todo funciona junto y todo al mismo tiempo. Y la gran ceremonia es volver a juntar todo eso y decir, bien, en este momento en que estoy aquí, en esta cámara, que mis pensamientos se están hilando, están buscando un hilo coherente para que me entiendan quienes me escuchen. En ese mismo momento, mi cuerpo está sintiendo cosas, está sintiendo sensaciones de frío, de calor, de molestia, de placer y de bienestar en distintos momentos de esta charla. Y mis emociones van desde el, oh, esto me duele, hasta, wow, qué bonito esto. Y todo está sucediendo en mí, en este momento y al mismo tiempo. Y paso de una emoción a la otra, de una sensación a la otra, de un pensamiento al otro, de manera continua, de manera eh, no estanca y no colocada en un cajoncito etiquetado. Y eso es lo que soy, y eso es lo que todos somos. Este conjunto de mente, cuerpo, emociones y espíritu que se mueven juntos, se mueven a la par y ocurren todos mezclados al mismo tiempo. Volver a juntar nuestros pedazos es de lo que se trata, convertir nuestra vida en una ceremonia. Volver a ser conscientes de lo que estoy sintiendo ahora mientras pienso en esto, mientras digo aquello y mientras me atraviesa determinadas emociones. Y eso es la tarea, en realidad. Convertir mi vida en una ceremonia implica estar presente no solamente con mi mente, que es la más difícil de traer acá porque camina sola, sino estar presente en mi mundo emocional, en mi mundo físico, en mi mundo sensorial. Cuesta mucho, y me he dado cuenta trabajando como meditadora y enseñando a otros a meditar,
¿Cómo cuesta conectar con las sensaciones? ¿Cómo nos cuesta ser consciente de las sensaciones físicas? Muchas veces cuando llego, guío a las personas a un escaneo corporal, una percepción de lo que está pasando en el cuerpo físico a nivel sensorial y pregunto, ¿qué sentís? A veces responden paz, amor, eh, y pienso, a ver, ¿cómo siente el cuerpo eso? ¿No? El cuerpo no siente paz, no siente amor. El cuerpo siente frío, siente calor, siente cosquillas, siente hormigueo, siente dolor, siente placer. eh, Esas son las cosas que siente el cuerpo físico. El amor no es una sensación, la paz no es una sensación. El cuerpo tiene sensaciones que vienen a través de la piel, a través del tacto. El cuerpo es físico, es materia. ¿Cuáles son mis sensaciones cuando estoy en calma? ¿Cómo son mis sensaciones? ¿Cuáles son mis sensaciones cuando estoy enojada? Cuando siento emocionalmente ira, las sensaciones en mi cuerpo son de calor, son de eh, enrojecimiento a veces de la piel, son de energía motriz. Eh, Hay como todo se transforma en las sensaciones físicas cuando experimento ira. Lo mismo pasa cuando experimento alegría. Hay como una sensación física de que uno se siente estar acá, ¿no? Me siento bien, mi cuerpo se siente eh, en un estado de placer, de bienestar. En general cuesta mucho ir a las sensaciones, ir a lo que mi cuerpo siente. Eh, entonces tenemos que empezar a trabajar estas cosas para poder hacer esta unión entre lo que pasa en mi mente, lo que pasa en mi cuerpo y lo que pasa en mi mundo emocional. El cuerpo es, y lo hemos estado comprobando en todos estos últimos años con mucha eh, como moda también de lo somático, que no siempre es profundo y no siempre es serio, eh, que el cuerpo es algo importante en la ecuación de nuestro crecimiento personal y de nuestra evolución, que la vida espiritual, el camino del crecimiento personal, si no incluye el cuerpo, es una gran mentira, que se queda en el reino de Neptuno, de la fantasía, de la imaginación, eh, muy volado por ahí y que no tiene que ver con nuestra vida en realidad, ¿no? Sino que está en otro lugar eh, en el mundo de Peter Pan. Entonces, eh, juntar nuestros pedazos es lo que necesitamos primero para convertir nuestra vida en ceremonia. ¿Cómo hacemos para juntar nuestros pedazos? En primer lugar, lo más importante es hacer que nuestra mente y nuestro cuerpo estén en el mismo lugar al mismo tiempo. Que el trabajito de hormiga que tenemos que hacer es que nuestra mente y nuestro cuerpo estén en el mismo lugar y al mismo tiempo. Por la mayor parte del tiempo. ¿Sí? Hasta que sea normal que mi cabeza esté donde yo estoy. ¿Mm? Me gusta mucho repetir una pequeña historia de una anécdota que una periodista eh, protagonizó estudiando, haciendo como una investigación acerca de la longevidad, ¿no? Y se fue a Japón, donde sabemos que está la gente más longeva por ahí.
y le preguntó a un señor que ya había pasado la centuria en su vida y que tenía una vitalidad eh, asombrosa para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que era independiente, que tenía su cuerpo en salud y en bienestar y era, eh, eh, trabajaba con sus plantas y estaba en su vida eh, pleno a los 100 y pico de años. Y le preguntó cuál era su secreto para eh, haber llegado a esa edad de esa manera, con esa calidad de vida. Y dice que este señor simplemente la miró a los ojos y le dijo, cuando yo como, como. Cuando camino, camino. Cuando estudio, estudio. Cuando riego mis plantas, riego mis plantas. Esa fue su respuesta. Estoy aquí y ahora en lo que estoy haciendo con todo mi ser, con mi mente, con mi cuerpo, con mis emociones. No estoy comiendo o regando las plantas o caminando con mi mente en otro lado y con mis emociones en otro lado. Todo está donde está mi cuerpo. Y se dice fácil, no se hace fácil en este momento, porque no hemos aprendido a gestionar nuestros pensamientos, sobre todo nuestra mente. Se habla mucho de gestionar emociones, pero no gestionamos nuestra mente. Nuestra mente salta de rama en rama como un mono loco y no somos conscientes para nada de dónde anda. Entonces, gestionar nuestros pensamientos es muy clave. ¿Y cómo hago para ayudar a mi mente a gestionar los pensamientos? Trayéndola al cuerpo. Trayéndola al cuerpo todo el tiempo. Cuando veo que estoy pensando en lo que voy a hacer después o en lo que hice ayer o en lo que... eh, ¿dónde está mi cuerpo ahora? ¿Dónde estoy ahora? Estoy acá. Entonces no tengo que estar pensando en lo que voy a hacer dentro de un rato o recordando lo que hice hace un rato. Ahora es momento de estar acá, entera. Estar entera donde estoy. De eso se trata. Y eso es lo que convierte mi vida en una ceremonia. Entonces ahora los quiero invitar a hacer un pequeño ejercicio que no es tan pequeño, es muy poderoso en su simplicidad, que esa es otra cosa. A veces creemos que tenemos que hacer cosas eh, difíciles, cosas complicadas para eh, que sean, para que sirvan para algo, ¿no? Parece que nuestra transformación, o nuestra evolución, o nuestro crecimiento necesita de hacer 500 cursos, talleres, terapias, y, bueno, necesita de cosas sencillas, porque a veces los cursos, talleres, terapias están buenísimos, ojo, ¿no? Cada uno tiene que aprender a encontrar el que necesita en el momento que necesita. Lo que me estoy refiriendo es a no hacernos adictos a eso, porque también hay en este mundo y en esta moda del crecimiento personal como una adicción a sanar. Hay una adicción. Entonces, hoy hago constelaciones, mañana hago danza consciente, pasado hago un temazcal y el domingo me voy a un retiro en la montaña. Y es como que, a ver, no necesito hacer todo el tiempo un montón de cosas. Necesito saber elegir qué necesito ahora. Y hacer un par de retiros al año está bien.
hacer de manera constante algún tipo de entrenamiento que me ayude, de acompañamiento con alguien eh, que me que estoy necesitando, eso está bien, ¿sí? Pero no llenarme de cosas. No hacerme adicto a las cosas, tengo que aprender también eso. Y bueno, los estaba invitando a hacer un ejercicio sencillo, ahí donde estén. Si pueden estar parados, mejor. Eh, si no, siéntense con los pies apoyados en el piso. Si están descalzos, mejor también. Eh, sentir los pies en el piso, más allá de la descarga a tierra, es una sensación que tenemos que aprender a percibir. No solamente eh, que estoy descalzo, sino qué le pasa a la planta de mis pies. Entonces los voy a invitar a sentirse en este momento, a sentirse dentro de su propio cuerpo, de una manera muy chiquita, muy sencilla, en esa posición, de pie o sentados, con la columna erguida, las plantas en el piso, las piernas separadas, ancho de hombros, no importa si estamos sentados o parados, separamos las piernas. Con los brazos al costado del cuerpo o sobre el regazo. Vamos a inhalar, cerrando los ojos. Y al cerrar los ojos, el único objetivo que tiene es evitar que los estímulos externos me eh, distraigan, ¿sí? Así que vamos a cerrar los ojos, inhalar, exhalar, sentir la planta de los pies en el piso. No tanto como sostén, sino la sensación. ¿Cuál es la sensación de temperatura, de textura que tiene la planta de mis pies apoyada en el piso? El piso está frío, está caliente, está agradable. ¿Cómo siente la planta de mis pies la sensación? Percibo la sensación y la reconozco. Y la nombro. Frío, calor, cosquilleo, molestia, hormigueo. Que siente la planta de mis pies. Nombro la sensación. Y llevo la atención a mi espalda, a mi columna vertebral en toda su extensión, desde las lumbares hasta las cervicales. Presto atención a la sensación física de mi columna. Si hay alguna molestia, algún dolor, alguna incomodidad, detecto eso. Cómo se sienten los huesos de mi columna.
percibo simplemente y con atención cuál es la sensación allí. Y ahora llevo la atención a mi respiración, sin cambiar nada, sin forzar nada. Simplemente lo que voy a hacer es a percibir la calidad y la temperatura del aire. Cuando inhalo, ¿cómo es ese aire? ¿Qué temperatura tiene? ¿Cómo lo siento en mis fosas nasales? ¿Cuál es la sensación de mis fosas nasales al ingreso del aire? ¿Y cómo es cuando exhalo al egreso del aire? Percibo la temperatura y la sensación física de mis fosas nasales al respirar. Inhalo y exhalo, simplemente como lo necesito, sin forzar, sin profundizar, sin nada. ¿Cómo es mi respiración? ¿Cómo la vida me habita? Porque ese aire que entra, ese aire que sale, es lo que está sosteniendo mi vida física. Es lo que está sosteniendo mi vida mental, lo que está sosteniendo mi vida emocional, mi vida sensorial en este plano. Y ahora simplemente voy a llevar las manos al centro de mi pecho. Voy a volver a llevar la atención a la planta de mis pies. Voy a sentir la emoción de gratitud por la planta de mis pies. Voy a sentirme agradecido porque mis pies me sostienen, porque mis pies sienten. Y esas sensaciones me permiten andar de manera segura. Y llevo la atención a mi columna, desde las lumbares a las cervicales, y siento gratitud por esos huesos que me permiten vivir erguido, erguida, que sostienen mi cuerpo erguido. Y agradezco esas sensaciones que hay allí. Siento gratitud por cada vértebra, desde el hueso sacro hasta la primera de mis cervicales. Y llevo mi atención a mi respiración. Inspiro y expiro profundo y simplemente siento gratitud por el aire que me habita y que sostiene la vida en mí, por esa temperatura que tiene al ingresar y al salir de mi cuerpo. Y vuelvo aquí, abro mis ojos
y honro esta pequeña ceremonia consciente que acabo de hacer en mi vida. Vivir en ceremonia y hacer de la vida una ceremonia implica esto, estar simplemente donde estoy ahora, con todo mi ser. La manera más fácil y rápida de comenzar a construir una vida que sea una ceremonia es traer mi mente al cuerpo. Es no dejar que mis pensamientos divaguen eh, por ahí. Especialmente cuando no estoy haciendo una tarea mental, ¿verdad? Porque si estoy estudiando o estoy eh, haciendo algo que implica que mi mente esté atento a eso, está bien. El tema es cuando estoy lavando el plato, cuando estoy caminando, cuando estoy eh, charlando con otra persona. ¿Dónde está mi mente? ¿Está ahí? ¿O estoy pensando en otra cosa? Acecharme allí, acechar mis pensamientos y ver qué es lo que está sintiendo mi cuerpo. ¿Cómo la traigo de vuelta acá? ¿Qué está sintiendo mi cuerpo en este momento? En este momento mi cuerpo está eh, haciendo ruido porque tengo hambre. Pero de eso se trata, ¿no? Estar aquí y ahora se trata de eso. Hacer de la vida una ceremonia implica estar aquí y ahora. Y estar aquí y ahora implica juntar todas mis partes en un mismo lugar. La mayor parte del tiempo posible. Hasta que se haga de esto un hábito. ¿Sí? Así que bueno. Estamos a pocos días de estar comenzando el año nuevo chino, a fines de mediados, perdón, de febrero. Iba a comenzar con un eclipse este año. Y siento que esto de juntar las partes y hacer de la vida una ceremonia es algo que quiero compartir en este año. Por eso esta charla también, esta clasecita. Y por eso, a partir de el 1 de febrero, voy a estar dictando una mezcla, es de curso, taller, ceremonia, todo junto, llamado el Camino del Sol. ¿Por qué el Camino del Sol? Porque este año es un año de mucha energía masculina, es un año de mucho aire, de mucho fuego y de mucho movimiento. Y necesitamos saber hacia dónde nos movemos, por qué nos movemos y para qué nos movemos. Entonces, el Sol es el arquetipo de la conciencia en astrología y es nuestra energía masculina por antonomasia, ¿no? El Sol y la Luna. Durante estos últimos años he estado trabajando mucho con la Luna y con la energía de lo femenino. Y este año siento muy potente trabajar con la energía de lo masculino para reconocer los dones de la energía de lo masculino. Para poder hacer esto que les decía recién de juntar nuestra mente, que es muy mercurio, muy masculina, nuestro cuerpo que a veces hace mucho, se cansa y se va a una energía masculina que no nos permite descansar y sostenernos desde lo femenino, y a ese mundo emocional que se revoluciona para todos lados y no sabemos a veces por dónde encauzarlo. Entonces, gestionar nuestra energía masculina, y para eso es necesario conocerla y es necesario habitarla. Y esa es la propuesta de este Camino del Sol, que van a ser 8 círculos, 8 encuentros que se van a corresponder con las 8 fiestas del calendario celta, de la rueda celta de medicina, ¿sí? Los 2 solsticios y los 2 equinoccios, que corresponden a energía puramente solar, y los 4 puntos intermedios que corresponden a una energía lunisolar, porque corresponde a las lunas llenas en el eje fijo, ¿sí? La luna llena de Leo va a ser la primera ahora el 1 de febrero, la luna llena en Tauro, la luna llena en Escorpio y la luna llena en Acuario, ¿sí? Que son las 4 fiestas
restantes de esta rueda de medicina celta. Y vamos a comenzar, va a ser siempre días domingos, cada mes y medio nos vamos a juntar un domingo en la tarde a hacer, a juntar cuerpo, mente, emociones en un lugar para honrar un don de la energía masculina. Los dones de la energía masculina son muchos, nos hemos concentrado mucho en lo femenino y muchos de los dones de lo masculino los hemos confundido con lo femenino también, porque se ha mezclado la cosa de una manera muy loca. Así que la idea es esta, es decir, de la mano de la mitología, de la mano de la astrología y de la mano de la meditación y de la ritualidad por este camino del sol. Esos 8 encuentros, cada uno va a estar liderado por un dios de diferentes lugares, de diferentes metodologías. Va a estar liderado por un don de la energía masculina que vamos a integrar y por información, sí, por historia, la historia, el mito, la integración de ese don y la ritualización a través de la meditación, particularmente. La meditación en todas sus formas, no en solo en estar quieto visualizando, la meditación como danza, la meditación como canto, la meditación como eran los cultos y los ritos de la antigüedad, ¿no? Las ceremonias, donde la danza, el canto, la poesía, la lectura, la escritura forman parte. Todo forma parte de la gran ceremonia de la vida. Y esa es la invitación. Por aquí abajo en el video les voy a dejar todos los detalles y el contacto para que se inscriban, si así lo desean. Y nos vemos caminando este año con el sol. Muchas gracias por estar, muchas gracias por ser y por haber compartido este rato. Nos vemos pronto. Chao, chao.